Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted nos esté viendo o vea este video. Lo bendecimos y damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder hacer estos audios, estos videos, esto que hacemos en la Roca de Betel. Como siempre les decimos, son bienvenidos y le damos gracias a Dios porque los primeros beneficiados somos nosotros. Hacemos esto como para nosotros y ojalá les sirva a ustedes esta lección que vamos a ver el día de hoy. Sí, que la idea es compartir con ustedes lo mucho que nosotros aprendemos. Entonces, bueno, Vamos a vamos. orar, ¿sí? Claro que sí. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor, por este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, esta lección. Y gracias, Papito Bello, por ser tan bueno y maravilloso con nosotros. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces empecemos, como decimos. En los últimos capítulos que hemos estado estudiando, el Señor nos ha enseñado de verdad cómo convivir con las demás personas, con los hermanos de la fe que estuvimos viendo la semana pasada, pero también vimos que no es solo con los de la iglesia donde nosotros nos congreguemos, sino con otras personas de otras iglesias, otras denominaciones, que en la fe, ¿no? Pueden ser diferentes cosas, pero nos ha estado enseñando y fue lo que vimos en lo que terminó el capítulo 13, diciendo que nos debemos vestir de Cristo. En el capítulo 14 que empezamos, nos pide que debemos cuidar el corazón de los hermanos más débiles. Todo eso lo vimos la semana pasada. Haciéndonos a cada uno de nosotros, nos hace responsables, o sea, ante Dios, de nuestros actos, o sea, sabiendo que al único que debemos agradar en todo tiempo, en todo momento, es a Dios. Nuestro estudio del día de hoy tiene como título El religioso, un débil en la fe. Vamos a ver por qué vamos llegando a esta consecuencia, ¿no? A este título, perdón. Amén. De hecho, en los primeros versículos también habló el apóstol Pablo acerca de esto, pero es bien importante tener en cuenta porque muchas veces tenemos un concepto diferente, ¿no? O la persona que es religiosa de pronto aparenta tener mucha espiritualidad, algo sí, diferente. algo diferente. Entonces vamos a ver por qué el Señor mismo es el que lo dice, no lo decimos nosotros, sino que en lo que vamos a estudiar hoy vamos a ver cómo la religiosidad, en vez de ser una fortaleza, es una debilidad. Bueno, el problema de la religión es que se preocupa por cosas que no son tan trascendentales y deja de lado las cosas más importantes sin cumplir. Entonces, por ejemplo, vemos la actitud de los fariseos, que es lo que vemos en la palabra de Dios en la época de Jesús. ¿Qué hacían ellos? Lo que el mismo Jesús les hacía caer en cuenta, les decía lo que hacían, que se preocupaban más por tradiciones, por ritos, más de lo que verdaderamente era importante, que es el mismo Dios y que había ordenado por medio de la ley de Moisés. Para aclarar un poquito esto, vamos a mirar lo que nos decía Marcos 7, del 9 al 12. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Amén. Mire que lo que vemos ahí es básicamente lo que el Señor les hace caer en cuenta, ¿no? De que el mandamiento más importante es honrar a padre y madre, pero ellos decían, mire, no lo podemos ayudar, ellos estaban pasando necesidad a los padres de los fariseos y no los podemos ayudar porque esto es Corán, en otras versiones hablan de eso, y es que este dinero está apartado para Dios. Entonces ellos se mostraban muy religiosos, se mostraban
muy pegados a la ley, estrictos, como que "Ay, yo sí cumplo la ley y yo, mire, soy bueno porque diezmo". Porque doy a la Sí, porque iglesia, doy a la vaya. iglesia y diezmo el 10% de esto y mire que yo doy. Y muchas veces el religioso trata de que todo el mundo se dé cuenta de que está dando. Y cuando el Señor también dice que tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que da tu derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos por aparentar, por mostrarse piadosos, por mostrarse mejores que los otros, le daban el diezmo a la iglesia. ¿Está malo? No, no está malo. Lo malo es que eso no es tan importante para el mismo Dios como honrar a padre y madre. O sea que muchas veces hacemos cosas que aparentemente son buenas, pero estamos descuidando otras que son más importantes, ¿sí? Que son inclusive más importantes porque la iglesia la sostiene el Señor. La iglesia no necesita el diezmo de nadie, créame, absolutamente de nadie. Nosotros estuvimos 7 años con la iglesia, con un local que estuvimos pagando casi por 4 años de $3,000 mensuales y nosotros el dinero siempre salía. Nosotros nunca estábamos pidiendo dinero a nadie porque cuando Dios da la visión, Él paga por la visión. Él da la provisión. Así que no se preocupe que Dios no está esperando el dinero suyo y es que la iglesia no se va a acabar porque usted no da diezma. No, el más beneficiado al diezmar es uno mismo, pero yo no puedo descuidar otras cosas que son también importantes, que son el honrar a padre y madre. No, y que era como una excusa que ellos daban, ¿no? Claro. O sea, porque era como lo que tú decías ahorita, como aparentar eso, decir, Claro. no, es que yo como doy para la iglesia, o sea, es más importante la iglesia que mi familia. Y de todas maneras, como que reciben más gloria a ellos, una persona de pronto recibe más prestigio, más orgullo, más honor, digámoslo entre comillas, al diezmar. Cuando ayuda al padre y a la madre, nadie le va a decir, ay, ¿usted cómo es de bueno? No, porque está cumpliendo con una obligación que debe de cumplir cualquier ser humano. Uno cuando uno es cristiano y uno debe de honrar a su padre y a su madre con lo poquito o lo mucho que pueda dar, pero honrarlos a ellos sin descuidar lo otro, lógicamente, porque las dos cosas son importantes, pero yo no puedo dejar de hacer algo que es demasiadamente importante porque la iglesia tiene todas las personas que pueden ayudar, pero nuestros padres de pronto nomás nos tienen a nosotros o los que tienen de pronto pocos hijos, ¿no? No tienen demasiada ayuda como de pronto puede tener la iglesia. Lógico que a nuestros padres también los ayuda el Señor y no los va a dejar morir de hambre, pero es nuestra responsabilidad honrar a padre y madre primero que hacer cualquier otra cosa. Sí, señor. Y lo que pasa es que sí nos pasa a muchos. Nos dejamos arrastrar por la religiosidad y no olvidemos que un religioso, tal lo llamamos, es una persona que quiere acercarse a Dios por sus propios méritos, por lo que hago, es que yo doy, es que yo voy a la iglesia, yo barro, yo trapeo, yo limpio, yo hago esto en la iglesia. Entonces, y que hace cosas como por parecer mejor que los demás. Cuando se les olvida, no tienen en cuenta lo que el mismo Jesús dijo. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, Juan 14:6. Miremos lo que Jesús dijo. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. O sea, aquí no hay cabida para obras, para cosas que yo haga por mí misma, sino Jesús solo. Y lo mismo es lo que decíamos en otras lecciones. Las buenas obras que nosotros hacemos para ellos son como trapos de inmundicia para Él. O sea que la única forma de acercarnos a Dios es por medio ¿de quién? Jesús. De Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mi Hijo Jesucristo. O sea que todo lo que hagamos nosotros para poder llegar al Señor es en vano, porque solo hay un camino. Sí. Sino es solamente la gracia y la misericordia de Dios que envió también pues, a su Hijo Jesús a morir y pagar nuestra deuda, porque todos teníamos ese pecado, cometimos, que seguimos cometiendo. Entonces, por eso es una pérdida de tiempo tratar de hacer o dejar de hacer cosas buscando agradar a Dios. Y de esa forma acercarnos a Él. Eso es inútil. Eso es en vano. En vano, sí, señor.
La religión es un falso intento de querer agradar a Dios. Lo que ha hecho es un daño enorme, un daño muy grande, porque por ser débiles en la fe, o sea que les falta como ser más libres, ¿no? Y creer que solo la obra de Dios es la que nos puede acercar a Él, esa obra por medio de Jesucristo. Entonces, esto es lo que nos acerca a Dios y nos lleva a salvarnos de una muerte eterna, que nos va a llevar a esa vida eterna con Él. Y en su debilidad, el religioso ha hecho que muchas personas no quieran saber de Dios. ¿Cierto? De ver esa persona tan religiosa, eso como que espanta a la gente. Por la hipocresía que se practica en esas obras religiosas, el juicio que mandan, que emiten contra los que no son como ellos, los que no hacen las cosas que ellos mismos hacen. Mire, es como si yo, por ejemplo, a mi hija ella cuando estaban estudiando, yo les prometo a ellas que les voy a pagar y yo trabajo y me esfuerzo para que ellas tengan todo. Y ellas de pronto salir del colegio y irse a trabajar. Y yo, ¿por qué? Porque es que no creemos que de pronto no tenemos fe o no creemos que usted pueda pagarnos todas las cuentas. Entonces nos tenemos que ir a trabajar todo. Y yo, pero si es que yo les he estado supliendo, yo les he suplido, yo les suplo a ustedes no necesitan de hacer eso. Entonces, esa falta de confianza que de pronto ellas puedan estar dando en ese momento, sin yo pedírsela, es precisamente lo que mismo que hace la religión. La religión lo que trata es de que con sus obras, porque como que de pronto no este sacrificio, de pronto no es tan suficiente. No es suficiente, entonces yo tengo que ayudarle al Señor porque tengo que portarme bien, porque tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, no puedo hacer esto, no puedo. O sea, se convierte en una vida aburrida que solo emite juicio con las de otras personas y las otras personas lo único que ven es desafortunadamente algo aburrido, algo que no es atractivo, algo que nadie quiere tener. Y desafortunadamente esa es la religión. La religión aleja a las personas. Yo lo he contado, la primera vez que yo fui a una iglesia, yo entramos, ¿no? Fuimos y parqueamos y cuando fuimos a entrar eso había una gritería y había una cosa, una algarabía tan horrible. Mismo salimos corriendo y nos fuimos y necesitábamos en ese momento de la ayuda de Dios, del cuidado. Nosotros estábamos buscando de Dios, pero eso nos alejó a nosotros en ese momento de que fuimos a ver. Afortunadamente tuvimos la oportunidad y que estábamos tan necesitados que fuimos a otra iglesia y ahí sí pudimos un poquito encajar, pero es bien difícil cuando uno es religioso, porque el religioso es débil en la fe y quiere aparentar y quiere mostrar lo que no es. Y es lo que vamos a estudiar en este día por los versículos que faltan de este capítulo 14. Mire, ahora Dios nos ha dado la libertad para que podamos vivir bien, sin esas ataduras de la ley y la religiosidad, viviendo una madurez en la fe, siendo bien conscientes que solo Jesús es el que nos puede llevar al Padre. Y que en medio de nuestra libertad, amar a los incrédulos, a los hermanos en la fe, tanto maduros como débiles, que es lo que hemos estado aprendiendo del convivir con todos, para que nuestro ejemplo pueda ayudar a muchos en su búsqueda de Jesucristo, para así ser llevados al Padre. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de ver. O sea, Dios nos ha hecho libres, ¿sí? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es lo que el Señor nos dice. Cuando nosotros conocemos la verdad, que es Jesucristo, que es el camino, nosotros somos libres de tanta atadura, de tanto libres de la muerte, del pecado, de todas las cosas que hemos cometido. Ya somos libres, ya no tenemos una sentencia. Pero nosotros en esa libertad debemos de saber aprovecharla en llevarla en amor, o sea, ser libres, no para juzgar a los religiosos. Entonces nosotros, porque ese es un error que cometemos, ¿no? Ahí es lo que creo que sigue. Sí, porque decíamos que también algo comentamos ahorita de que debemos aprender, y que es lo que hemos estado viendo en este capítulo, de aprender a convivir tanto con el maduro como con el inmaduro en la fe. ¿Por qué? Porque es que nuestro ejemplo es el que le va a ayudar a esa persona, ¿verdad? Lo que pasa es que también esa libertad
ha hecho mucho daño, ¿no? Porque sin querer y en alas de nuestra libertad en Jesús, muchos nos hemos ido de pronto al otro extremo y a la libertad que Dios nos ha dado la hemos convertido en libertinaje, Amén. en una licencia para pecar, y muchas veces si no estamos juzgando al hermano débil en la fe, al religioso, si no lo estamos juzgando, estamos dando un mal ejemplo, comportándonos mal y mostrando que así en la otra cara, como la cara opuesta, ¿no? A los débiles, y eso precisamente es lo que el apóstol nos está tratando de enseñar. Exacto, mire que es lo que nos decía en los primeros versículos. Si usted no ha visto la lección pasada, está en nuestro canal, donde nosotros hablamos de los primeros versículos, donde precisamente el apóstol Pablo habla del débil en la fe, de que nosotros tampoco debemos de juzgarlos a ellos, pero tampoco podemos, digamos, en aras de esta libertad, hacer lo que se nos venga en gana. Porque ese ha sido el error que hemos cometido muchos. Nos creemos, o sea, ya soy salvo, ya yo no tengo problema, yo ya voy para el cielo, entonces yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo pecar, puedo hacer lo que sea, tengo licencia para pecar y toda la cosa, y entonces ese mal ejemplo hace que otras personas también caigan en pecado. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos habla el apóstol Pablo hoy en estos últimos versículos del capítulo 14, donde nos da una buena explicación acerca de esto que estamos hablando. Bueno, empecemos por leer el versículo 13 de Romanos 14, que dice así: así que dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Amén. Fíjese. No, qué claridad. Está muy claro allí. Dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Esto es en lo que hace énfasis el apóstol Pablo en estos versículos. Ni el débil debe juzgar al más fuerte en la fe por su libertad, ni el maduro o más fuerte tampoco debe juzgar al débil o al religioso, como lo hemos llamado. Porque como hablamos en la clase pasada, que cada uno haga las cosas a conciencia, agradando a Dios, que es lo que debemos buscar siempre con lo que se hace. Porque si un débil de la fe se abstiene de algo para Dios, es algo que está haciendo, es algo entre él y Dios. Allí no tenemos cabida nosotros. Y si un fuerte en la fe hace cosas para Dios, también es algo que es entre el fuerte y Dios. Sea que lo haga, lo deje de hacer, todo es tener como esa buena conciencia de lo que se hace o no se hace, sea, no nos sirva de piedra de tropiezo para otra persona ni para los hermanos, y mucho menos para los que aún no han invitado a Dios a su corazón. Mire, por ejemplo, las personas que están bien consolidadas o que están bien fuertes en la fe y que saben de que Cristo murió por nuestros pecados y que no hay cosa que yo pueda hacer para ganar más favor o más amor de Dios, o cosa que no puede, o que haga que de pronto él deje de amarme, ¿sí? O sea, entonces cuando uno tiene bien claro eso, uno puede decir, yo soy fuerte en la fe porque yo estoy seguro de mi salvación por la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. No es por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Eso es una posición que es precisamente bien sólida, bien fuerte. Pero el problema de muchos de nosotros es que con esa conciencia nosotros empezamos a juzgar a las otras personas. Por ejemplo, una persona que es religiosa puede ayunar o muchas veces hacen la práctica del ayuno como una práctica religiosa para pedir de pronto algo o como una costumbre, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está mal de pronto de una persona religiosa? Que conozco a muchos que ayunan, pero a todo el mundo le dicen. Exacto, lo proclaman. Lo proclaman. Entonces yo creo que si tú vas a hacer el ayuno es bello. A mí me gusta de pronto el ayuno cuando uno puede ayunar y puede uno dedicarse al Señor. Es una práctica espiritual muy bonita. Pero el problema es cuando uno lo vocifera a todo el mundo para que todo el mundo se dé cuenta. Entonces usted lo que está haciendo es una huelga de hambre.
Entonces, ¿qué pasa? El problema no es el ayuno, ¿sí? Sino el propósito por el cual se hace un ayuno. Si yo ayuno, prefiero estar a solas con el Señor y no quiero comer porque quiero tener una intimidad con Dios y quiero disfrutar, deleitarme de ese momento. ¿Qué bendición es? Qué bendición. ¿Y cómo va a juzgar un fuerte a un débil porque está ayunando con ese propósito? O sea, antes inclusive uno quedaría mal. Exacto. ¿Sí? Porque ¿cómo así que está juzgando a una persona que está haciendo las cosas bien? Para Dios. Para Dios. Eso es para Dios. Pero de pronto lo que a veces se comete el error es eso, es vociferar, es lo que hablábamos del diezmo, que todo el mundo se dé cuenta que yo diezmo, así estén mis padres aguantando hambre, ¿sí? O que todo el mundo se dé cuenta que yo estoy ayunando para que todo el mundo se dé cuenta que es que yo soy muy espiritual. Entonces yo soy mejor que otros. Entonces esa es la cuestión entre el débil y el fuerte. Ahora, cada uno debe hacer las cosas como sea. Si el débil lo está haciendo con esa intención de que todo el mundo dé cuenta, es problema de él y Dios. Exacto, es una relación con ellos, allí si no hay cómo interferir. Y el otro, si no ayuna, también es una relación entre él y Dios. O sea, es que este no ayuna, es que el cristiano no ayuna. Bueno, es problema de él sabrá por qué. Exacto. No ayuna. No, y teniendo en cuenta de que el ayuno no es solamente dejar de comer, hay muchas formas de ayunar. Podemos estar ayunando, por decir algo, que me gusta mucho estar en las redes sociales, en mi teléfono y eso. Bueno, quiero ayunar eso. No voy por hoy no voy a tocar el teléfono. Por hoy no voy a hacer. Esa es una forma de ayuno, es entregar lo que más me gusta para tener esa relación con Dios. Y nadie lo tiene que saber. Amén. Es algo entre él y yo. Bueno, continuemos. Vamos a leer Romanos 14, del 14 al 19, a ver qué seguimos aprendiendo. Dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Amén. Bueno, aquí en estos versículos nos está hablando de nuestra libertad, ¿verdad? En que podemos comer toda clase de alimentos, que esto no sea un obstáculo para no actuar con amor. Lo más importante en nuestra vida como cristianos no está en las reglas que seguimos o en la libertad de hacer o comer lo que sea. Lo más importante es el amor con que hacemos todo y a pesar de que lo que podemos hacer es tener la sabiduría y el amor para no hacer nada que a otro lo haga tropezar, porque el mismo versículo lo dice, por otra persona por quien Cristo también murió. Amén. Mire que algo que nosotros debemos de tener en cuenta es, el apóstol Pablo era un fuerte en la fe, porque él mismo dice, aquí cuando está empezando estos versículos, dice que él está convencido por la autoridad que el Señor Jesús le da, dice que ningún alimento en sí mismo está mal. O sea, que él es una de las personas que está convencido de que, o sea, el hecho de que uno coma algo o no coma algo, no lo hace mejor, ni lo hace más santo, ni lo hace ni menos santo, ni está más cerca de Dios, o si come, entonces va a perder la salvación, como muchos religiosos piensan, que es que el problema de una doctrina que hay de la salvación se pierde, es que si yo como un alimento, cerdo, entonces, por decir algo, entonces, inmundo, perdí la salvación. Ya soy inmundo, ya soy pecaminoso, ya. O sea, que ponen los alimentos y las cosas que uno hace más importante de lo que Cristo hizo en la cruz. Y mira que
dice el mismo versículo, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino que se trata de llevar esa vida, de actuar, de llevar una vida de bondad, de amor, de alegría, de paz, de bondad en el Espíritu Santo. Porque, ¿qué tal? Pues nosotros actuando con amor y toda esa cosa, pero comemos algo y ya eso nos hace impuros. Pero mire que también hay que tener sabiduría, porque si usted es una persona que tiene bien claro eso, que sabe que comer o no comer eso no tiene ninguna trascendencia, ¿sí? Pero si hay una persona que está al lado, como lo dijimos la semana pasada, que está pensando de que eso es malo, pues no lo hagamos por amor a él. Exacto. Ahí estamos practicando eso. Eso, es muy importante tener en cuenta eso, porque si uno verdaderamente es maduro en la fe, uno debe tener amor. Claro. Porque en el amor es que se demuestra precisamente esa madurez, no es en no comer o comer cosas, no es en el comportamiento, no, es cómo actúo yo con las demás personas, incluso las que no estén de acuerdo conmigo, cómo actúo yo con mis enemigos, cómo actúo yo con las personas que me han hecho daño, cómo actúo yo con un religioso que son bien a veces, bien difíciles de llevar, porque son tan religiosos, tan, ¿cómo se dice? Tan drásticos, no, cerrados. Y entonces eso, y ya quieren darle a uno doctrina, y muchas veces hasta le dice uno, mire, yo soy pastor, y entonces quieren a uno inclusive, o yo fui pastor, porque ya ahorita no tenemos sino las ovejas que están en línea, pero es bien difícil porque son muy radicales, son muy... el religioso es una persona bien difícil, pero aún así tengo que amarlo, y ahí es donde se demuestra mi madurez. Y es empezar a vivir en armonía, ¿no? Que fue lo que hablamos en esa base de respeto por la creencia de los demás, como lo leímos en los últimos versículos de este capítulo. Bueno, continuemos a ver qué más descubrimos aquí. Vamos a leer los versículos del 20 al 23. Dice así: no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Amén. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Amén. Bueno, ahí vemos como el apóstol Pablo nos invita a que no dañemos la obra de Dios, porque es triste, ¿verdad? Que esa bendición tan grande que Jesús hizo en beneficio de toda la humanidad se opaque por esa libertad que nosotros ejercemos. Lo importante, y él nos lo recalca aquí, es tener una conciencia tranquila y por lo que hacemos o dejamos de hacer, que sea algo entre Dios, entre nosotros y Dios. Cada cual verá. Yo no puedo decir, no, es que usted tiene buena relación con Dios o mala relación. Este no es verdaderamente un cristiano, ni siquiera, no, eso es problema de cada cual. Exacto, es algo que vemos y es base, ¿no? Lo que hablamos la semana pasada del respeto, de vivir en armonía. Es como cuando alguien le decía a uno, o le dice a uno, no, es que Dios me dijo tal cosa, y entonces, ¿quién soy yo para contradecir a Dios? Si Dios te dijo algo, bueno, ya, ahí se acaba cualquier argumento que uno pueda tener. Exactamente. Entonces, también aquí nos está hablando de algo, pero que cuando en algo dudamos de lo que vamos a hacer o a comer, que es mejor que no lo hagamos, ¿no? Porque si hacemos algo que creemos, en lo que tenemos como una duda, es más bien como pecado, ¿no? Aquí hay un ejemplo que si un amigo cumple años y le queremos llevar un pastel, ¿verdad? Pero no tenemos en cuenta, no nos acordamos si de pronto él tiene alergias a las nueces, a las fresas, al coco, tantas alergias que pueden haber, pero pues igual, de todas maneras decidimos comprarle un pastel con nueces o con fresas, con lo que sea, o sea,
tenemos la duda, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, igual llevémoslo. Por quedar bien. Por quedar bien. Entonces ahí estamos demostrando que a pesar de que tenemos ese buena intención de llevarle un pastel, no nos estamos preocupando, que no nos interesa, ¿verdad? La salud. Estamos demostrando eso, ¿no? O sea, a pesar de la buena intención de llevar un pastel, no nos interesa la persona. Ajá. ¿Sí? Averiguar más allá si es alérgico o no. Y es lo que pasa con la religión, o sea, llevamos la ofrenda, pero no nos importa qué piensa la persona quien recibe la ofrenda, ¿sí? Entonces, si el otro llevamos el pastel de nueces y es alérgico a las nueces y se infecta y se llena la cara y todo, o lo tiene que llevar al hospital, a nosotros no nos interesa. Ah, no, yo mi torta. Yo lo hice de buena intención. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, ¿no? Sí, exactamente, así es, que no nos interesa lo que él piense, lo vamos haciendo y... Hay algo que, por ejemplo, muchas veces uno tiene como duda a veces, y pues, si uno tiene esa duda es mejor no comer el alimento. Por ejemplo, la rellena en Colombia, o la morcilla. La morcilla está hecha de sangre del marrano. Entonces, en el libro de Levíticos dice que nosotros no debemos de comer la sangre de ningún animal, porque de nadie, ¿no? De nada, porque eso, la sangre es la que da la vida. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento pues tenemos como esa libertad de poder comer lo que desea, pero si uno tiene duda en eso es mejor no comerlo, porque si definitivamente yo tengo la duda y lo como, pues entonces no me está importando lo que piense Dios. Exacto. Y eso ahí sí es pecado, porque no es tanto por lo que uno come, sino porque tuvo la duda en ese momento. Que eso es lo que nos hace fallar, ¿no? Claro, porque si yo verdaderamente me interesa a la persona a quien le voy a dar el regalo, o a la persona con quien yo vivo, o a Dios, si me interesa a Dios, si yo tengo duda, pues entonces más bien me abstengo para no ofenderlo a él. Pero si no me interesa a Dios, pues entonces lo como definitivamente, y eso no importa. Sí. O sea, exactamente. Mire, la conciencia es algo que se puede cauterizar muy fácilmente, porque cuando empezamos a hacer cosas en las cuales dudamos si es bueno o malo, pero al final las hacemos, todas esas cosas se van convirtiendo en algo normal y podemos llegar a pecar con el conocimiento, pero con la conciencia cauterizada. O sea, ya... O sea, conocemos de que las cosas son pecadas, pero como está cauterizada nuestra conciencia, hasta el fin lo hacemos. Ya se vuelve normal. Claro, es algo tradicional. Sí, un ejemplo que vemos es cómo David se siente muy mal cuando Saúl entró a la cueva de Adulán a hacer sus necesidades. Vemos que David estaba huyendo de él, pero allí David no atentó contra la vida del rey, sino que solamente cortó un pedazo de su capa. Y ese solo gesto lo llevó a sentirse mal. Él no lo hirió, solamente tocó. Incluso los que estaban con él le decían, vea, eso es Dios que lo está entregando, mátelo, que ya ahí se lo están dando en bandeja de plata. Aproveche esta oportunidad que de pronto es el mismo Dios que se lo puso ahí para que lo matara. Él no fue capaz, dice que mi mano no toque al ungido de Dios, del Señor. Y lo que hizo fue quitarle nomás un pedacito de la capa, y se sintió tan mal después. Sí, pero ese solo gesto. Pero en otra ocasión, él vio a una mujer en la terraza, preguntó quién era ella y le dijeron que era la esposa de Urías. En ese momento, por conciencia, él debió haber dicho, no, es una mujer casada, dejémosla quieta, pero ya allí su conciencia estaba cauterizada y por esos días fue capaz, él sabiendo que estaba casada, aún así se acostó con ella, la embarazó, luego, y fue más allá porque cometió un asesinato, pues mató el esposo, mandó matar el esposo de ella, pero aún así no se sintió mal como cuando cortó solamente ese pedacito de la capa del rey. Claro, porque cuando él estaba en la cueva de Adulán, él estaba más cercano al Señor, estaba orando más, estaba pasando más tiempo con Dios, y entonces de pronto en ese momento su conciencia estaba bien, estaba limpia, y se sintió mal. Cuando ya estaba como rey y vio esa mujer bonita bañándose, y al darse cuenta de que era casada, ahí nomás debió haber parado, pero él no
porque su conciencia ya estaba cauterizada. ¿Sabía David que eso era pecado o no? Él sabía. Pero ¿Pero por qué lo hizo? relajado ya. Pero estaba relajado, pero ¿por qué lo hizo? Porque precisamente su conciencia no le dictaba, eso no es pecado, eso con agua sale, eso no hay problema, que no sé qué. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada, mandó a llamar al esposo para que se acostara con ella para meterle ahí el hijo como si fuera de él. El tipo salió muy buen soldado, dijo, no, ¿cómo me le ocurre que yo me voy a acostar con mi esposa cuando mis compañeros están en el campo de guerra? Pues entonces le mandó una notica al general y le dijo, vea, este que tiene la nota, cuando empiece la guerra, todos den un paso atrás y denlo solito para que lo maten. Lo mataron y él quedó como si nada hubiese pasado. Tuvo que ir un profeta, el profeta Natán, a decirle, mire, ¿qué haría usted con una persona que tiene muchas ovejas? Tiene muchas ovejas. Y agarra y le quita la única ovejita a una persona. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted con una persona? Y dice, ese tipo es digno de muerte. Y dice, pues ese es usted, porque usted le quitó la mujer a Urias y lo mató a él. Entonces fue la única manera que él se dio cuenta. Y cuando vio la sentencia, que es que él sabía que Dios se daba cuenta de eso, pero su conciencia estaba cauterizada. Muchas veces nos pasa hacia nosotros. Mire la conciencia, por ejemplo, de los fariseos. Ellos estaban juzgando a Dios porque él comía o hacía a Jesús. ¿Qué es yo? Bueno, a Jesús. Jesús no guardaba el sábado, entonces hacía milagro un sábado. Entonces para ellos, eso fue más fuerte, que era más pecado que incluso el asesinato, porque ellos los mandaron a matar a él. O sea que es más suave el asesinato que el comer algo o el simplemente no lavarse las manos o al hacer un milagro el sábado. O sea que el asesinato... Ellos se creían mejor. Claro, entonces su conciencia estaba más tirada hacia el lado de que era más pecaminoso, era peor hacer un milagro el sábado que inclusive asesinar a una persona. Entonces es cuestión de conciencia. Muchas veces nosotros nos vamos cauterizando la conciencia. Nosotros hemos hecho lo mismo que hizo David. No nos ha importado, sabemos de que es pecado ser adúlteros, el hacer otras cosas que también hemos hecho nosotros y lo hicimos. Y sabíamos que era pecado y sabíamos que no estaba bien y todo eso lo hicimos. Pero ahora en esta nueva etapa nosotros también podríamos llegar a ese punto, pues, si nosotros llegamos a descuidarnos, si empezamos de pronto a vacilar, a alejarnos de Dios, a mirar a una persona, a hablar con esa persona, a contarle secretos íntimos de mi vida íntima a esa otra persona y empezar como a jugar, a hacer ese juego que empieza a cauterizarle la mente a uno, la conciencia, y empieza uno a vivir cosas que, no, es normal que me está llamando y que, no, sí, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y esto, y buena amistad y toda la cosa, y empiezo a contarle mis secretos y los problemas que yo tengo con mi esposa. Entonces se empieza a cauterizar, cuando menos piensa uno ya está en el pecado, y lo que pasa es que ese pecado me lleva a que yo pueda estar con otra persona y no sentirme mal por lo que estoy haciendo. Y eso es el problema de la cauterización de la conciencia. Nosotros tenemos que tener una buena conciencia en el sentido de que tenemos que tener comunión con Dios para poder de que nosotros podamos distinguir que una cosa es pecado y que nosotros no debemos de estar en los pecados, así tengamos la libertad en Cristo Jesús. Porque muchas veces en aras de esa libertad empezamos de pronto a tomarnos unos traguitos, empezamos a tomarnos una cervecita, un vinito, esto y lo otro, y cuando menos pensamos nos emborrachamos. En aras de esa libertad empezamos de pronto a hacer otras cosas o en el trabajo, esto y lo otro, hasta que de pronto estamos robando, estamos haciendo algo indebido. O sea que muchas veces se vuelve muy normal. Se vuelve muy normal. Hoy en día, inclusive el pecado de la homosexualidad ya lo están viendo muy normal. No, eso es cuestión de cada cual, eso es problema de cada cual, que no sé qué, que hay que respetar. Sí, hay que respetar, pero hay que decirlo, pecado es pecado. Así de sencillo. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en eso. Una cosa es la libertad que Dios nos ha dado a nosotros y otra cosa es el libertinaje que nos lleva a pecar, a tener una mala conciencia, a creer de que es normal todo lo que se hace y podemos hacer todo lo que se nos venga en gana porque al fin y al cabo somos salvos, y eso no es del todo cierto, porque todo me es permitido, mas todo no es. No todo me conviene. No todo me conviene. Así es. Entonces, tú lo has dicho, no dejemos que nuestra conciencia se cauterice.
Mantengamos una sana relación, una sana conciencia con Dios. Y cuando estemos sintiendo esa duda, cuando sintamos que algo no es correcto hacerlo, entonces lo mejor es no hacer nada para no llegar al pecado. Amén. Que es lo que hemos podido aprender el día de hoy. Amén. Ha sido una lección corta, pero yo creo que muy sustanciosa. Nos ha dejado buenas cosas para que empecemos a meditar, para que empecemos a buscar estar más conectados con Dios, más pegados a su palabra, buscar conocerlo cada día más. ¿Cómo lo podemos conocer? Por medio de la palabra. No nos limitemos solamente a escuchar una prédica del domingo y ya no, en semana investiguemos, busquemos, oremos, pidémosle al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿no? Amén. Entonces terminemos, oremos. Sí, terminamos. Entonces los invito allí donde tú estés, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo, por lo que tú nos enseñas, Señor, por lo que tú nos dejaste en tu palabra, Señor. Te pedimos que cada palabra que hay allí, Señor, en la Biblia, Padre Santo, nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones, vivirla, actuar con esa sabiduría, Señor, que tú tienes para nosotros. Danos, Señor, esa hambre y esa sed de buscar más de ti. Gracias, Padre Santo, porque en ti todas las cosas obran para bien, Señor. Tú todo lo tienes bien planeado para nosotros. Ayúdanos a buscar siempre ese camino tuyo, Señor, a saber que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar a ti, Señor. Que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, Señor, que nos lleve a ti, que solamente ese sacrificio de tu Hijo Jesús, el que nos acerca a ti, Padre Santo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Yo te doy por cada persona que busca de ti, que se alimenta de ti cada día. Ayúdanos a que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hemos orado. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Bye.